El 2 de junio de 1880, el gobernador Carlos Tejedor promueve una revolución en la ciudad de Buenos Aires. El Ejército Nacional, que guarda lealtad al presidente Nicolás Avellaneda, avanza sobre la metrópoli para sofocar el levantamiento. Durante 3 semanas, 20.000 hombres se enfrentan en cruentas batallas. El número de bajas es apabullante. Pocos meses más tarde, Julio Argentino Roca asume la presidencia decidido a imponer un orden político duradero. Los conservadores liberales se mantendrán al frente del país mediante el control de los comicios y el fraude electoral. Hacia 1854, Buenos Aires es un estado separado del resto de las provincias. El presidente Justo José de Urquiza impulsa la organización federal de la naciente Confederación Argentina. Los dirigentes porteños lo acusan de ser un nuevo tirano, no muy distinto a Juan Manuel de Rosas. Entre los enemigos de Urquiza se destaca una figura. El coronel Bartolomé Mitre logra reunir a los antiguos unitarios con los sectores terratenientes porteños en un nuevo partido, el Partido de la Libertad. Este abraza las ideas liberales que inspiraron la Revolución de Mayo y dice defender las libertades civiles, políticas y económicas. Durante los años en que Buenos Aires mantiene su independencia, se suceden acciones militares, conspiraciones y asesinatos. El enfrentamiento decisivo se produce el 17 de septiembre de 1861 a orillas del arroyo Pavón. Bartolomé Mitre, al mando del ejército porteño, derrota a las fuerzas de la Confederación comandadas por Urquiza. Buenos Aires se incorpora al resto del país e impone su hegemonía. Vienen las persecuciones en la época de Mitre de los caudillos del interior, ¿no? Algunas sangrientas como la muerte del Chacho Peñalosa. Y frente a eso los autonomistas defienden la autonomía de las provincias. Así que yo diría que son los hijos del Partido Federal de Rosas, en buena medida. El 12 de octubre de 1862, Bartolomé Mitre asume como presidente de la República Argentina. Durante sus 6 años de mandato, se dedica a crear un fuerte Estado nacional. Con el fin de designar gobernadores liberales en todas las provincias, el presidente se vale de negociaciones, alianzas e intervenciones militares. Pero hacia el final de su gobierno aumentan las diferencias entre los propios liberales. La causa del enfrentamiento es el destino de la ciudad de Buenos Aires y sus recursos económicos. El Partido de la Libertad se divide. Los nacionales sostienen que la ciudad más rica del país debe ser únicamente la sede del gobierno nacional. Los autonomistas se oponen a perder la capital de su provincia y los ingresos de la aduana. Mientras tanto, las élites liberales del interior cobran cada vez más fuerza. En 1874, el Partido Nacional de Nicolás Avellaneda
se une al Partido Autonomista, de Adolfo Alsina. Forman el Partido Autonomista Nacional. Por este partido, el general Julio Argentino Roca se presenta en las elecciones de 1880. Enfrenta al autonomista porteño Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires. Roca consigue el apoyo de casi todos los gobernadores liberales del interior. Y el 11 de abril de 1880 es elegido presidente. Pero Carlos Tejedor no acepta la derrota y lidera una revolución. El Ejército Nacional avanza sobre la ciudad de Buenos Aires para sofocarla. 20.000 hombres se enfrentan en cruentas batallas. El número de bajas es apabullante. La derrota militar y política de Buenos Aires es total. Su capital y su aduana son federalizadas. No hay que olvidarse que es una generación, todos, que viene del sufrimiento. Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca. Roca era muy joven, pero a través de los padres sabían lo que era el destierro, el pasar la pobreza, en algunos casos la miseria, el pasar hambre, el ver a familiares decapitados. Solamente en la batalla por la federalización de Buenos Aires murieron 6.000. 3.000 porteños y 3.000 provincianos. Roca asume la presidencia decidido a terminar con el enfrentamiento entre las facciones liberales. Bajo el lema Paz y Administración, está convencido de que es necesario asegurar el orden político para conseguir el progreso del país. Durante su gobierno, se consolida el modelo agroexportador, que beneficia principalmente a los grandes terratenientes y a los sectores de la burguesía, socios del capital extranjero. Las élites dirigentes locales apoyan al presidente y se esfuerzan por mantener este orden. Mientras Roca fortalece el Estado, el Partido Autonomista Nacional se convierte en el único capaz de alcanzar el poder. Es el espacio donde se relacionan los gobernadores, el presidente y el aspirante a sucederlo. Los cargos públicos se reparten en torno a la devolución de favores políticos, los intereses económicos y el parentesco. Las elecciones solo convalidan lo que está decidido de antemano. Liberalismo económico y conservadurismo político es la fórmula que los sectores privilegiados de la sociedad encuentran para mantener su dominio. Un conservador es un hombre que comprende las realidades, que trabaja sobre lo que hay, sobre el terreno, sobre los hombres, sus aspiraciones, sobre su inteligencia, sobre sus debilidades. Sabe que no sobre una teoría de un hombre impoluto, racional, que no existe. En un punto son como contradictorios los liberales y los conservadores, pero en la Argentina caminaron juntos bastante tiempo. Eran conservadores en unas cosas y liberales en otras. En 1886, Roca le traspasa la banda presidencial a su cuñado, Miguel Juárez Celman. A pesar del parentesco, el nuevo presidente se diferencia de su antecesor. Sus partidarios desplazan del poder provincial a los hombres de Roca. En lo económico, su gobierno impulsa una descentralización. Permite a las provincias pedir créditos e imprimir su propia moneda. Pronto, estas medidas liberales provocan una profunda crisis. Los precios aumentan y los salarios resultan insuficientes. El descontento social y la oposición al gobierno son cada vez mayores. En 1890, varios sectores políticos confluyen en un nuevo partido, la Unión Cívica,
liderada por Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre. Ellos reclaman el respeto a las instituciones y el derecho a elecciones limpias. Convencidos de la necesidad de terminar con el gobierno de Juárez Celman y la hegemonía del Partido Autonomista Nacional, organizan una revolución. La revolución, liderada por Leandro N. Alem, estalla el 26 de julio de 1890. Participan más de 1.200 personas, entre civiles y militares. El combate dura 3 días y Juárez Celman se refugia fuera de la ciudad. Las Fuerzas Armadas leales a los conservadores logran sofocar el levantamiento. Sin embargo, tras reconocer que el Estado no cuenta con fondos para pagar la deuda externa, el presidente debe renunciar. En su lugar, asume el vicepresidente Carlos Pellegrini, quien logra controlar la crisis social y financiera. Durante los siguientes años, el Partido Autonomista Nacional consigue imponer sus mandatarios mediante el control de las elecciones y el fraude. El papel de Julio Argentino Roca vuelve a ser clave. Genera alianzas dentro del partido, retoma el control de las provincias y lucha contra las revoluciones de los opositores radicales. En 1898, la maquinaria electoral de los conservadores liberales se pone en marcha una vez más. Roca es elegido presidente por segunda vez. Se votaba en los atrios de las iglesias. Se ganaban los atrios y muchas veces no dejaban que voten los adversarios. Eran guapos de los dos lados. No es que un partido hacía que desaparezca el otro. Pero eran elecciones violentas, indiscutiblemente. Roca encuentra una sociedad muy distinta a la de su primera presidencia. El país está atravesado por conflictos sociales y políticos. Mientras la creciente clase obrera reclama por sus derechos, los inmigrantes traen de Europa ideas socialistas y anarquistas. Los radicales, herederos de Leandro Alem y la Revolución del Parque, continúan su lucha por una reforma política. Roca responde a estos reclamos con una mezcla de represión y negociación e impulsa reformas que no modifican la raíz de las desigualdades. Los trabajadores y los sectores medios aumentan su presión, pero el fraude continúa imponiendo presidentes conservadores. En 1910, asume la presidencia Roque Sáenz Peña, decidido a realizar una reforma política que le dé legitimidad a las elecciones. Establece la confección de un padrón único y permanente, el voto secreto y obligatorio, junto con el sistema de lista incompleta que permite la representación de las minorías. Pero el Partido Autonomista Nacional está desarticulado. Mientras los socialistas y radicales se preparan para las elecciones en todo el país, los conservadores no logran construir un frente unificado. Sus dos líderes principales, Marcelino Ugarte y Lisandro de la Torre, llegan separados a los comicios. El 2 de abril de 1916, por primera vez el pueblo se expresa libremente en una elección presidencial. Se impone la fórmula Hipólito Yrigoyen-Pelagio Luna, de la Unión Cívica Radical. Después de 35 años en el gobierno, los conservadores liberales son derrotados. En el 16 aparece toda esa nueva clase hija de los inmigrantes que estaban en contra del establishment de ese momento, pero tampoco ganan por tanto, Yrigoyen gana ahí nomás. Yrigoyen gana por muy pocos votos. Hay un toque casi de clase, quiero decir. Los conservadores suelen ver en el radicalismo a la chusma,
La chusma, por supuesto, no es un término mío, sino de los propios conservadores. Durante los gobiernos radicales, muchos dirigentes que provienen de los sectores medios llegan por primera vez al poder. Irigoyen ejerce la presidencia de una manera novedosa, recibe a contingentes de trabajadores e interviene personalmente en los conflictos laborales. Las ligas conservadoras de las provincias no logran articularse a nivel nacional y su influencia disminuye. Cuando se acercan las elecciones de 1928, los conservadores intentan aprovechar la división de la Unión Cívica Radical. Forman la Confederación de Partidos de Derecha y apoyan a los radicales anti-irigoyenistas. Pero la popularidad de Hipólito Yrigoyen parece no tener límites y gana las elecciones con el 62% de los votos. Convencidos de sus escasas posibilidades electorales, los conservadores comienzan a renegar de las virtudes del voto secreto y universal. Influidos por las experiencias fascistas europeas, algunos descreen de las instituciones liberales que sus antecesores instalaron. Otros aceptan la República, aunque sostienen que el pueblo aún no está preparado para elegir. Todos coinciden en la necesidad de ponerle fin al gobierno de la chusma radical. El 6 de noviembre de 1930, los conservadores apoyan el primer golpe de Estado de la historia argentina. Fuerzas militares y civiles deponen a Irigoyen y nombran presidente al general José Félix Uriburu. En 1931, el presidente de facto Uriburu convoca elecciones. Esta vez, los partidos conservadores de las provincias logran organizarse y fundan el Partido Demócrata Nacional. Asimismo, este nuevo frente suma su fuerza con el Partido Socialista Independiente y la Unión Cívica Radical Antipersonalista. Después de 15 años, los conservadores se encaminan a ganar las elecciones. El triunfo es posible. El 8 de noviembre, el pueblo argentino elige presidente al general golpista Agustín Pedro Justo, acompañado por Julio Argentino Roca, hijo del antiguo líder conservador. El partido mayoritario, la Unión Cívica Radical, se abstuvo de participar en los comicios para denunciar la ilegalidad del régimen. Cuando los radicales deciden volver a presentar candidatos, los conservadores no dudan en recurrir nuevamente a estrategias ilícitas para mantenerse en el poder, a las que denominan fraude patriótico. Por la gran extensión y magnitud que alcanzan estas oscuras prácticas, la década de los 30 es conocida como la década infame. Pero ojo, que los radicales también hicieron fraude. Hay muchos fraudes comprobados en San Juan, por ejemplo, de los políticos radicales. O sea que todo hay que mirarlo dentro del contexto. El gran fraude era en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires era escandaloso. Y bueno, eso es la gran mácula de los conservadores, ¿no? El 4 de junio de 1943, un sector de las Fuerzas Armadas encabeza un nuevo golpe de Estado. Pero esta vez, el presidente depuesto es el conservador Ramón Castillo. En el seno militar se destaca el coronel Juan Domingo Perón, quien pronto se convierte en un líder de masas y en 1946 llega a la presidencia con el apoyo de la clase obrera. Mientras el modelo económico industrial se desarrolla y la sociedad se transforma, el discurso liberal conservador resulta cada vez más antiguo. Una vez más, los partidos provinciales tienen dificultades para generar una fuerza nacional. A pesar de su baja popularidad, los conservadores liberales mantienen una estrecha relación con grupos poderosos. La Iglesia, los capitales extranjeros y las Fuerzas Armadas son sus aliados,
y el golpe de Estado se convierte en la única herramienta para retornar al poder. Es así como en 1955 los conservadores participan en el golpe militar que termina con el gobierno de Perón. Sin embargo, en las elecciones presidenciales de 1958 se presentan divididos en 6 listas y obtienen bajos resultados. En 1966, muchos conservadores apoyan el golpe del teniente general Juan Carlos Onganía, que pone fin a la presidencia del radical Arturo Illia. No obstante, cuando en 1973 el gobierno militar convoca una elección presidencial, los conservadores reparten sus fuerzas en 2 listas. Entre ambas, apenas obtienen el 5% de los votos. Sin lugar a duda, el partido y todos los partidos democráticos, muy a pesar suyos, creyeron que el golpe del 55 era una necesidad para restaurar el país, un país que había sido lavada la cabeza de la gente, como en la época de Goebbels, con libros en las escuelas que hablaban de que Perón me ama, Evita me ama, salían fotos de Evita como virgen en los altares. Entonces pensaron que eso había llegado a tal grado que la única forma que veían era un golpe de Estado. Y bueno, y lo apoyaron. El 24 de marzo de 1976, a la madrugada, el general Jorge Rogelio Villarreal arresta a la presidenta Isabel Martínez de Perón. Esa misma noche se realizan centenares de secuestros de activistas sociales y sindicales. La Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas toma el control del país. Comienza la dictadura más sangrienta y devastadora de la historia argentina. El gobierno militar secuestra, tortura y ejecuta clandestinamente a miles de personas. Su objetivo es disciplinar a una sociedad cada vez más politizada e instaurar una economía fuertemente ligada al mercado externo de capitales. Los diferentes partidos conservadores y liberales aportan el 25% de los gobernadores, funcionarios e intendentes civiles de la dictadura. Muchos más cargos que los que podrían conseguir mediante elecciones limpias. Entre ellos se destacan José Alfredo Martínez de Hoz y Juan Alemán, quienes impulsan un programa económico liberal. Hubo un poco de todo ahí, la verdad. Un montón de intendentes radicales, un montón de intendentes peronistas, qué sé yo. Y debe haber habido varios conservadores. ¡Vamos a enterrar la etapa de la decadencia argentina! En 1983, tras 7 años de dictadura militar, el pueblo argentino consigue volver a expresarse en las urnas. Una vez más, las fuerzas conservadoras se presentan separadas en las elecciones y obtienen magros resultados. Pero en la etapa final del gobierno de Alfonsín se desencadena una feroz crisis económica. El discurso liberal ocupa nuevamente las primeras planas. El ingeniero Álvaro Alzogaray, ministro de Economía durante las presidencias de Arturo Frondizi y José María Guido, clama por reducir la intervención del Estado en la economía. En 1989, el nuevo presidente Carlos Menem incorpora al gobierno a varios políticos liberales. Entre ellos están Alzogaray y su hija María Julia. Impulsan la convertibilidad cambiaria, las privatizaciones masivas de empresas estatales, el recorte del gasto público y el fácil acceso a créditos internacionales. El neoliberalismo, tal como se conoce este modelo económico, que poco tiene que ver con el pensamiento liberal de fines del siglo XIX, produce fuertes cambios culturales y políticos. Gran parte de la sociedad ve con buenos ojos estas medidas, que continúan durante la presidencia del radical Fernando de la Rúa.
A pesar de no contar con una estructura partidaria propia, en la década de los 90 el neoliberalismo triunfa. El 19 y 20 de diciembre del 2001, el pueblo sale a las calles. Golpeando sus cacerolas, reclaman por la renuncia del presidente y de todos sus funcionarios. Expresan un fuerte descreimiento de la política. Las manifestaciones son reprimidas con dureza y dejan un saldo de 20 muertos en todo el país. Una vez más, las políticas liberales conducen a la Argentina a una de sus peores crisis económica, social e institucional. Cuando uno dice ¿quién representa ahora a los conservadores? La pregunta es ¿a cuáles conservadores? Porque había de izquierda a derecha, de arriba a abajo, qué sé yo. Para mí la herencia histórica es la de un proyecto transformador de cambio que tienda a defender la libertad como algo básico y que crea que el hombre es un fin en sí mismo y no un medio al servicio del Estado, ¿no? Creemos en la propiedad creada, creemos en la libre empresa, creemos en los derechos del trabajador, creemos en los sindicatos. Creo que el conservador es alguien que se emociona cuando escucha el himno o ve izar la bandera, que quiere la paz y que confía en el progreso. Los términos liberal y conservador parecen contradictorios, pero son la fórmula que los sectores económicamente privilegiados de Argentina encontraron para asegurar sus intereses. Reunidas en el Partido Autonomista Nacional por Julio Argentino Roca, las élites liberales de las provincias gobernaron el país durante más de 35 años, valiéndose del fraude electoral y el control de los comicios. Sin embargo, cuando se instauraron elecciones libres, la mayor parte de la sociedad los rechazó. A partir de entonces, los conservadores liberales se dedicaron a apoyar golpes militares, hasta que el ejército dejó de representar un factor de poder. De la mano de Carlos Menem, el neoliberalismo se impuso en la década de los 90. Pese a ello, su fracaso fue evidente, ya que condujo a una nueva crisis social que acabó con el gobierno de Fernando de la Rúa. A falta de un partido democrático fuerte que los represente, los conservadores y liberales se encuentran desperdigados en varios partidos políticos y esperan una nueva oportunidad para pasar a las primeras planas. Independencia se suceden acciones militares, conspiraciones y asesinatos. El enfrentamiento decisivo se produce el 17 de septiembre de 1861 a orillas del arroyo Pavón. Bartolomé Mitre, al mando del ejército porteño, derrota a las fuerzas de la Confederación comandadas por Urquiza. Buenos Aires se incorpora al resto del país e impone su hegemonía. Vienen las persecuciones en la época de Mitre de los caudillos del interior, ¿no? Los porteños lo acusan de ser un nuevo tirano, no muy distinto a Juan Manuel de Rosas. Entre los enemigos de Urquiza se destaca una figura. El coronel Bartolomé Mitre logra reunir a los antiguos unitarios con los sectores terratenientes porteños en un nuevo partido, el Partido de la Libertad. Este abraza las ideas liberales que inspiraron la Revolución de Mayo y dice defender las libertades civiles, políticas
y económicas. Durante los años en que Buenos Aires mantiene su independencia, Julio Argentino Roca asume la presidencia decidido a imponer un orden político duradero. Los conservadores liberales se mantendrán al frente del país mediante el control de los comicios y el fraude electoral. El 2 de junio de 1880, el gobernador Carlos Tejedor promueve una revolución en la ciudad de Buenos Aires. El Ejército Nacional, que guarda lealtad al presidente Nicolás Avellaneda, avanza sobre la metrópoli para sofocar el levantamiento. Durante 3 semanas, 20.000 hombres se enfrentan en cruentas batallas. El número de bajas es apabullante. Pocos meses más tarde, hacia 1854, Buenos Aires es un estado separado del resto de las provincias. El presidente Justo José de Urquiza impulsa la organización federal de la naciente Confederación Argentina. Los dirigentes porteños